Ella humilló a un anciano en silla de ruedas en el mostrador del banco, sin saber que él era el dueño silencioso de toda la sucursal. Y en menos de una hora, se quedó sin trabajo. Las puertas automáticas de la sucursal de West Haven del Guardian State Bank se abrieron con un silbido a las 9:03 y la luz del sol de la mañana se derramó sobre los pisos recién fregados mientras Elliot Dandridge, de 63 años, entraba silenciosamente por la entrada en su silla de ruedas. Llevaba una cazadora gris pizarra, una gorra de béisbol gastada calada hasta la frente y una expresión tranquila que parecía estar permanentemente grabada en sus rasgos. No parecía alguien importante y ese era precisamente el punto. Elliot hizo un círculo lento por el vestíbulo antes de acercarse al mostrador de recepción. El banco acababa de abrir y la mayoría de los empleados todavía estaban bebiendo de vasos de papel y ajustándose sus credenciales. Unos cuantos clientes estaban sentados dispersos en la sala de espera, con la cabeza inclinada sobre sus teléfonos. La habitación olía ligeramente a tóner de impresora y a abrillantador de suelos con aroma a limón. «Disculpe», dijo Elliot suavemente. «¿Podría hablar con el gerente de la sucursal, por favor?» Detrás del mostrador, Megan Alcott miró hacia arriba. 30 y tantos años, rubia platino, máscara de pestañas espesa y un corte bob pronunciado que enmarcaba su rostro como dos hojas de afeitar. Ella no sonrió. «¿Tienes una cita?», ella preguntó, sin siquiera mirarlo fijamente. «No, no lo hago», respondió Elliot. «Pero te lo agradecería». Ella lo interrumpió con la palma levantada. Entonces, como si Elliot ni siquiera estuviera de pie, sentado frente a ella, se giró hacia un compañero de trabajo y dijo en voz baja: «Betty está aquí para cobrar el cheque de otra persona o quejarse de algo que no podemos solucionar». Las palabras no fueron gritadas. No era necesario que lo fueran. Eran bastante ruidosos. Unas cuantas cabezas se giraron en la sala de espera. Un adolescente sentado con su madre se movió incómodo en su asiento. La madre frunció el ceño, claramente insegura de si había oído lo que creía haber oído. Elliot hizo una pausa, parpadeó lentamente e inclinó la cabeza, no con incredulidad, sino con cálculo. No esperaba que esta rama fuera perfecta. Pero esto fue un poco más descarado de lo habitual. «Puedo esperar», dijo con calma, su voz tan firme como el resto de él. «Pero aún así me gustaría hablar con el gerente de la sucursal». Megan suspiró como si Elliot le estuviera pidiendo que fregara todo el edificio. «Señor, a menos que usted sea cliente aquí, me temo que el gerente no tiene tiempo para atender clientes sin cita previa». «No estoy aquí para hacer un retiro», respondió Elliot. «Entonces, ¿para qué estás aquí?». Megan respondió elevando ligeramente la voz. «Porque realmente no tengo paciencia hoy porque... ¿hay algún problema?». Una voz de hombre cortó el vestíbulo. Provino de Eduardo, un hombre latino de unos 40 años, que llevaba una etiqueta azul que decía representante de servicio al cliente. Había entrado desde el pasillo lateral y ahora estaba observando la escena con los labios apretados y el ceño fruncido. Megan ni siquiera lo miró. «Lo tengo, Eduardo». Eduardo no se movió. «Señorita Alcott», dijo ahora en voz más baja. «Quizás quieras bajar el tono». «Dije, lo tengo», espetó ella. Elliot miró a Eduardo por un largo segundo. Él asintió una vez, lo suficiente para demostrar que apreciaba el gesto. Entonces, con el tipo de paciencia que solo viene de toda una vida de tener que enseñar a la gente cómo tratarte, Elliot regresó a Megan. «Por favor», dijo otra vez. «Solo el gerente. Eso es todo lo que pido». Megan puso los ojos en blanco, agarró un portapapeles y lo dejó sobre el escritorio frente a él. «Bien, escribe tu nombre. Alguien podría llegar a usted en una hora». Pero Elliot no tocó el portapapeles. En lugar de eso, abrió tranquilamente una carpeta de cuero que descansaba sobre su regazo. Pero antes de que pudiera sacar nada, la madre y el hijo en la sala de espera intercambiaron miradas, y la sala, ya tensa, pareció contener la respiración. Megan se apoyó en el mostrador,
fingiendo no darse cuenta de que Elliot estaba desdoblando el documento de su carpeta de cuero. Se giró ligeramente hacia Eduardo, murmurando lo suficientemente fuerte. No sé por qué algunas personas creen que exigir atención les lleva a alguna parte. Eduardo no respondió. Él simplemente permaneció allí, con los brazos cruzados, observando. Elliot se tomó su tiempo. Él no estaba nervioso. En todo caso, parecía un hombre que había visto este tipo de cosas suceder con demasiada frecuencia como para sorprenderse todavía. Deslizó una hoja de papel doblada en 3 sobre el mostrador y la golpeó una vez. Le agradecería que le entregara esto al gerente de su sucursal, dijo. Megan se burló. Señor, no aceptamos documentos no solicitados. Si se trata de una queja, tenemos una en línea. No es una queja, dijo Elliot con calma. Es documentación. Ya te lo dije, interrumpió, con la voz más alta. No tienes cita, así que, a menos que vayas a depositar algo o a ver a un banquero, puedes esperar, como todos los demás. Un murmullo se escuchó desde atrás. Una de las clientas cerca de la estación de café, una mujer con uniforme médico que sostenía un vaso para llevar, cambió de postura y le susurró al hombre que estaba a su lado. Le habla como si fuera un niño. No necesitaba defensa, pero la gente empezaba a notarlo. Megan, todavía sin percibir el cambio en la habitación, apartó el papel con una uña cuidada y le dio a Elliot una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos. Si no vas a registrarte, tendré que pedirte que salgas del área de recepción. Elliot se reclinó levemente en su silla, no como si se tratara de una retirada, sino más bien como si estuviera haciendo un inventario. Se volvió hacia Eduardo. ¿Te importaría echarle un vistazo a esto, por favor? Eduardo dio un paso adelante sin dudarlo. Megan inmediatamente intentó detenerlo. No lo necesita. Pero Eduardo levantó una mano, no hacia Elliot, sino hacia ella. Un gesto tranquilo y firme. Cogió el documento, lo escaneó rápidamente y entonces sus ojos se abrieron de par en par. Esto es de la corporación, dijo. Megan frunció el ceño. ¿Qué? Eduardo no respondió de inmediato. Dio unos pasos atrás del mostrador y volvió a leer la parte inferior del documento. Creo que deberías conseguir a Brian ahora. Megan dudó. ¿Para qué? Él está conmigo ahora. Eduardo repitió con voz firme. Ella parpadeó. Eduardo no dijo nada, pero la mirada que le dirigió dijo mucho. Con un fuerte suspiro, Megan agarró el teléfono de la oficina detrás del mostrador y presionó 2 botones. Ella le dio la espalda al vestíbulo mientras hablaba por el auricular con la voz apagada. Elliot no la miró. Estaba mirando alrededor de la habitación. Los clientes ya no fingían no escuchar. Algunos observaban abiertamente. Un hombre mayor, vestido con una chaqueta de franela, le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Otra mujer apretó su bolso con más fuerza, pero no apartó la mirada. Desde la esquina, el adolescente que había llegado con su madre sacó su teléfono. No para grabar, solo para enviar mensajes de texto. Pero sus ojos nunca se apartaron de Elliot. Entonces Megan colgó. Saldrá cuando pueda, murmuró, alejándose del escritorio como si quisiera desvincularse de toda la situación. Elliot volvió a mirar a Eduardo. Gracias. Eduardo asintió levemente. No recibimos muchas visitas de la empresa. No lo reconocí, señor. Esa es la idea, respondió Elliot. Y ahora Megan lo escuchó. Realmente lo escuché por primera vez. Corporativo, repitió. Su tono era más plano ahora. Cuidado. ¿Trabajas para Guardian State? Elliot no respondió. En cambio, se giró de nuevo hacia el vestíbulo, apoyando las manos ligeramente sobre las ruedas de su silla. Su postura seguía siendo tranquila, pero había algo en su mirada al suelo, como si esperara a que algo encajara, pero Megan aún no lo había descifrado, y su error fue creer que aún tenía el control de la sala. Megan caminaba de un lado a otro detrás del mostrador, con los brazos cruzados, tamborileando con las uñas en la manga.
Su anterior petulancia se había convertido en algo frágil. Se podía oír en su silencio. Pero aún no se había disculpado, aún no había pedido una aclaración. Estaba esperando, confiando en que, dijera lo que dijera este hombre, podría justificarse. Al otro lado del vestíbulo, Terence Solland, uno de los cajeros más jóvenes del personal, se había detenido a mitad de una transacción. El momento se sintió más pesado de lo debido. Se disculpó con su cliente, una anciana que depositaba su cheque de jubilación, y regresó a su puesto, donde se apoyó en la mampara de cristal, los ojos fijos en Elliot. Lo había visto todo. La forma en que Megan le había hablado, la forma en que despidió a Eduardo, quien era sin duda la persona más respetuosa del personal. Terence metió la mano en el bolsillo y abrió la aplicación de la cámara. No grabó de inmediato. Dudó, luego pulsó el botón en silencio. En la esquina, el adolescente que había estado observando a Elliot le susurró algo a su madre. Mamá, es una especie de jefe encubierto. Miró a Elliot, luego a Megan, y luego de nuevo a su hijo. No necesita estar de incógnito, dijo. Tiene regalos. Mira qué callada se puso de repente. No se equivocaban. Megan ya no hablaba. Siguió mirando hacia el pasillo, deseando que alguien, cualquiera, saliera y acabara con esto. Le lanzó una mirada fulminante a Eduardo, pero él había vuelto a su escritorio, escribiendo algo en voz baja, ignorándola deliberadamente. Las puertas principales se abrieron de nuevo y entró una mujer de mediana edad con un traje de poderes. Se detuvo y miró a su alrededor como si hubiera entrado en medio de algo para lo que no estaba preparada. Se detuvo en seco al ver a Elliot, y pareció considerar sus próximos pasos. Se giró y caminó directamente hacia la recepción. Megan se animó. Hola, bienvenida a Guardian State. ¿Puedo ayudarle en tan solo un? No estoy aquí para una transacción, dijo la mujer. Se llamaba Judith Emory, una clienta regional de inversiones que había trabajado con el banco durante más de una década. Megan reconoció su rostro, pero no pudo ubicarla. Judith se acercó a Elliot y se agachó lo suficiente para hablar sin que toda la sala la oyera. Señora Dandridge, dijo con cariño. No sabía que estaría aquí hoy. Él le dedicó una leve sonrisa. Ella tampoco. Judith levantó la vista y cruzó la mirada con Megan. ¿De verdad? Megan abrió la boca, pero no pudo pronunciar la primera sílaba. La miró fijamente como si quisiera preguntarle, ¿de qué lo conoces? Pero no le salieron las palabras. Judith se enderezó. Te esperaré allí. Me dijeron que vendrías a visitarnos este mes. Me alegro de haber estado aquí. Miró a su alrededor. Veo que ya estás causando sensación. Elliot rió entre dientes. Pero notó. Judith se acercó a una silla junto a la ventana, sacó su agenda y empezó a escribir. Terence la miró a ella, luego a Elliot y luego a su teléfono. Dejó de grabar. Esto no era una pelea. Era una revelación. El ambiente había cambiado, e incluso los clientes que no estaban seguros de qué estaba pasando lo notaron. Megan finalmente regresó a la recepción. Escritorio. Se movió más despacio. No lo sabía, dijo, mirando el borde del escritorio. No sabía quién eras, respondió Elliot sin mirarla. Ese es el punto, hizo una pausa. Si lo hubiera sabido, me pregunto. Elliot la interrumpió, su tono aún amable. ¿Me habrías hablado diferente si tuviera el mismo aspecto? ¿Pero no era alguien importante? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Nadie se movió. Nadie llenó el silencio. Incluso el ruido habitual de teclados y conversaciones había cesado. Terence miró a Eduardo, que ahora observaba en silencio desde el otro lado de la habitación. Megan no dijo nada, pero la puerta del pasillo finalmente se abrió con un clic y el gerente entró. La última oportunidad de Megan para salvar las apariencias era caminar directamente hacia ella. La puerta del pasillo se abrió de golpe y salió Brian Coynton. Era un hombre alto de unos 50 años,
con la complexión de un exjugador universitario, con el cabello bien peinado que había cedido a las canas. Llevaba la corbata ligeramente suelta y sus gafas de leer colgaban del bolsillo delantero de su camisa de vestir. Parecía alguien capaz de leer a la gente en segundos. Y ahora mismo ya estaba evaluando la sala. Sus ojos se posaron primero en Megan. Ella enderezó los hombros, pero no dijo nada. Esperó. Entonces miró a Elliot. Sus miradas se cruzaron y algo hizo clic en la expresión de Brian. Un destello de reconocimiento. No fue pánico total, pero casi. «Señor Dandridge», preguntó Brian, dando un paso al frente, en voz baja pero respetuosa. Elliot asintió levemente. Brian, eso solo hacía que la recepción se sintiera 10 grados más fría. Brian se acercó y extendió la mano. Elliot la estrechó con firmeza. «No me dijeron que visitaría este lugar hoy», dijo Brian con cuidado. «Me gusta simplificar las cosas», respondió Elliot. «Las visitas sorpresa me ayudan a ver las cosas como son». Brian asintió lentamente. «Entendido». Megan los miró, confundida. «Espera, no es solo de la empresa». Brian se volvió hacia ella con expresión tensa. «Megan, hablamos luego». Ella dudó, tragando saliva con dificultad. «No lo hice». La interrumpió con una mirada. No grosero, no fuerte, pero sí categórico. «Señor Dandridge, ¿le gustaría pasar a mi oficina?», Brian preguntó. Elliot señaló el mostrador. «Ya presenté un documento que debería explicar por qué estoy aquí». Brian tomó el papel doblado de Eduardo, quien lo había acercado silenciosamente y lo había escaneado rápidamente. Apretó la mandíbula. Luego se hizo a un lado. «Sígame, por favor». Elliot asintió y giró su silla hacia el pasillo, pero se detuvo a mitad de camino y miró a Megan. «Supongo que tienen cámaras en esta sucursal», preguntó. Brian respondió sin dudarlo. «Sí, señor. Cobertura de Syspoint sincronizada con el servidor interno». «Bien», dijo Elliot. «Me gustaría revisar las imágenes de esta mañana antes de continuar». El rostro de Brian se tensó. Por supuesto, Megan dio un paso al frente, con la voz entrecortada. «Señor Dandridge, no quise decir nada. Simplemente no lo sabía». Elliot la observó. Ni malhumorado, ni con enfado, sino directamente. «Dijiste exactamente lo que dijiste. Ese es el problema». Se dio la vuelta y se fue en silla de ruedas por el pasillo, dejando a Megan allí de pie, visiblemente encogida. Los clientes susurraban. Judith, todavía sentada junto a la ventana, cerró su agenda y le dirigió a Megan una mirada que solo podía describirse como decepcionada. Terence guardó el teléfono. Ya no necesitaba el video. La verdad ya sonaba más fuerte que cualquier video. De vuelta en el pasillo, Brian abrió la puerta de su oficina y se hizo a un lado para dejar entrar a Elliot. «¿Quieres algo? ¿Café? ¿Agua?», preguntó. «No, gracias», respondió Elliot. Brian se sentó detrás de su escritorio, abrió su portátil e inició sesión. «Voy a poner la grabación en cola ahora». Se quedaron en silencio unos segundos, el zumbido del ordenador llenando el espacio. Brian pulsó algunas teclas y abrió la cronología de seguridad. Rebobinó la señal hasta las 9:03 de la mañana. Elliot observó cómo se reproducía la escena. Su entrada. Las palabras de Megan. La reacción de Eduardo. La multitud moviéndose. «Necesito que envíen una copia de esto al departamento legal». Elliot dijo. «Ya está», dijo Brian sin pestañear. Elliot lo miró. Brian asintió. «En cuanto Eduardo me trajo el periódico, lo supe. No intento despedir a nadie, Brian», dijo Elliot con voz suave. «Pero tampoco vine aquí para que me traten como a un mendigo». «Lo entiendo». Brian se frotó la nuca. Parecía cansado. «Hay cosas que hemos pasado por alto», dijo. «Ya he dejado pasar a Megan antes. Lengua afilada, buenos indicadores de rendimiento. Pero hoy, esto era otra cosa».
Elliot no respondió. No hacía falta. La grabación seguía reproduciéndose y la voz de Megan era nítida. Pero fuera de la oficina, el vestíbulo se movía y un mensaje silencioso se propagaba de persona a persona. Las cosas estaban cambiando hoy, y no se detendrían con Megan. De vuelta en el vestíbulo, el ruido no regresó. La gente seguía hablando se oyeron susurros, pero era el tipo de silencio que sigue a una línea que se cruza. Todos habían visto algo que no debían ver, pero ya nadie fingía. Megan permaneció en el mostrador, con los brazos apretados sobre el pecho. No dejaba de mirar hacia el pasillo como una colegiala esperando el veredicto del director. Pero la tranquila confianza que había mostrado antes se había esfumado. Su mandíbula se movió ligeramente, como si estuviera masticando palabras invisibles, intentando encontrar algo, cualquier cosa que decir para desentrañar lo que acababa de suceder. Terence estaba de pie cerca de las cabinas de caja, jugueteando con un clip. Quería irse, volver a su escritorio, volver al ritmo de los depósitos y las transferencias, pero algo lo retenía allí. Tal vez curiosidad. Tal vez algo más pesado. Miró a Eduardo, que no se había movido de su puesto. Sus miradas se cruzaron, y Terence dijo en voz baja: ¿De verdad está pasando esto? Eduardo asintió una vez. Todo. Detrás de ellos. Judith se levantó, sacudiéndose la falda. Se dirigió a la sala de espera y se dirigió a la sala, no en voz alta, pero con aplomo. Para quienes se lo preguntan, dijo, ese hombre no es solo parte de la corporación. Es dueño de una parte de este banco. Las cabezas se giraron. Algunos se quedaron boquiabiertos. Alguien en la parte de atrás susurró, ni hablar. Judith se encogió de hombros levemente. He trabajado con él. Brillante inversor, privado, no habla mucho. Pero cuando lo hace, ella no termina la frase. Ella no necesitaba hacerlo. Uno de los clientes más antiguos, el señor Fairley, que llevaba 20 años operando allí, habló por primera vez, así que le dejó que le hablara así. Y simplemente esperé. Judith asintió. Así es como trabaja. Él observa antes de actuar. La cabeza de Megan giró rápidamente. Esto es una locura, dijo ella, riendo a medias. No hice nada malo. Solo intentaba seguir el protocolo. Pero nadie respondió. Ni una palabra. Megan miró a Terence, quizás esperando refuerzos. Él apartó la mirada. Ella miró a Eduardo. Él no se inmutó. Ambos oímos lo que dijiste, Megan. Sabes que no lo decía en serio, dijo ella, alzando la voz. Solo era una broma. ¿Te reías? Preguntó Eduardo con calma. Ella no respondió. La puerta del pasillo se abrió de nuevo. Brian salió primero, con una pequeña carpeta bajo el brazo. Elliot lo siguió, con las manos en las llantas de las ruedas y el rostro indescifrable. Brian se dirigió directamente hacia Megan. Ven conmigo, por favor, dijo. ¿Por qué? ¿Qué eres? Empezó, pero se detuvo. Algo en su tono le dijo que no era una conversación. Desaparecieron en la parte de atrás. El vestíbulo volvió a quedar en silencio. Elliot recorrió la sala con la mirada. No habló, no hizo gestos. Solo observó los rostros. Algunos parecían avergonzados, otros curiosos. Uno o dos. Avergonzados. Lentamente se acercó a Terence. Estabas grabando antes, dijo Elliot. No como una acusación, solo como un hecho. Terence se aclaró la garganta. Sí, pensé que podría ayudar en caso de que lo negara. Puedes borrarlo, dijo Elliot. Terence parpadeó. Señor. No es necesario, dijo Elliot. La lección ya está aquí. Terence asintió en silencio, borrando el video de su teléfono. No estaba seguro de qué hacer. Ella me supera en rango. No quería involucrarme. Lo hiciste bien, dijo Elliot. Lo difícil no es decirlo. Es saber cuándo mantener la calma mientras la verdad se revela. Al otro lado de la sala, el adolescente susurró.
No es lo que esperaba. Su madre sonrió. Ese es el punto, cariño. La gente nunca lo es. Elliot la oyó. No se giró, pero sus hombros se relajaron un poco. Pero en la trastienda, una conversación muy diferente estaba a punto de comenzar, y no le dejaría muchas opciones a Megan. Brian cerró la puerta suavemente tras ellos. Megan se quedó de pie en medio de la oficina como si el suelo fuera a ceder. No se sentó. No habló. Mantuvo los brazos cruzados, pero ya no era por confianza. Era una armadura. Brian dejó la carpeta sobre el escritorio y la abrió despacio, con cuidado. Dentro había impresiones de las fotos de vigilancia tomadas minutos antes. Su rostro estaba en cada una de ellas. Quiero ser muy claro contigo, dijo, esto no es solo una reseña. Esto es documentación. La voz de Megan se quebró cuando finalmente habló. No hablas en serio. No estoy jugando, respondió Brian. ¿Sabes cuánta gente vio lo que pasó ahí fuera? No sabía quién era, repitió ella, con la desesperación apoderándose de ella. Si lo hubiera sabido, dijo secamente. Ella parpadeó. Brian golpeó su bolígrafo sobre la mesa. ¿De verdad crees que es aceptable hablarle así a alguien? ¿Crees que el problema era no saber que era una persona de la empresa o que era propietario? No lo decía en serio, murmuró. Brian se reclinó. Lo dijiste en serio. Simplemente no quisiste que te atraparan. La boca de Megan se abrió, pero no salió ningún sonido. Ahora parecía más pequeña y menos pulida. Las grietas en su armadura estaban a la vista. Brian se inclinó hacia adelante y bajó la voz. ¿Entiendes la situación en la que has puesto a toda esta sucursal? Ese hombre no vino a despedir a nadie. Vino a observar. Eso es todo. Le diste un espectáculo inolvidable. Puedo disculparme públicamente con él y con todos, dijo ella, buscando un salvavidas. Brian no se inmutó. ¿Crees que una disculpa reescribe la forma en que trataste a alguien que creía sin poder? Bajó la mirada. Él continuó, he recibido quejas sobre tu tono antes, de clientes, incluso del personal. Lo dejé pasar porque moviste números y seguiste procedimientos. Pero eso termina ahora. La garganta de Megan se apretó. ¿Realmente me estás dejando ir? Brian juntó las manos. No porque él me lo dijo, porque debería haberlo hecho antes. Ella lo miró fijamente como si esperara encontrar incluso la más mínima grieta de misericordia en su rostro. Pero no estaba allí. Ya no. Necesito su credencial y credenciales de inicio de sesión. Él dijo. Ella dudó un segundo más de lo debido. Megan, repitió. Finalmente se quitó la placa con su nombre y la dejó sobre el escritorio con manos temblorosas. Luego, en silencio, tecleó el código de desactivación en el iPad de la empresa. Cuando terminó, alzó la vista. Me humilló. No, dijo Brian con calma. ¿Te lo hiciste tú misma? Respiró hondo, se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Fuera de la oficina, Elliot estaba sentado en silencio junto a la recepción. Judith había vuelto a su asiento. El resto de la sala se había sumido en ese extraño silencio, pero nadie se había marchado. En cuanto apareció Megan, sin placa y con el abrigo doblado sobre el brazo, la sala se conmovió. No con vítores, ni siquiera con jadeos, solo con reconocimiento. No miró a nadie al salir. No habló. No cruzó la mirada con nadie. La puerta se cerró tras ella. Elliot miró a Brian. ¿Listo?, preguntó. Brian asintió. Entonces me gustaría hablar con el equipo, dijo Elliot. Brian miró hacia la sala de descanso del personal. Los traeré. Desapareció por unos instantes, y cuando regresó, 6 empleados lo seguían. Eduardo, Terence, una joven de la oficina de préstamos, 2 cajeros, incluso el conserje. Todos formaban un semicírculo silencioso cerca de la sala de espera, sin saber qué esperar. Elliot no se levantó.
Permaneció en su silla tal como había entrado. Pero su voz, cuando finalmente habló, resonó por toda la sala como alguien que la hubiera estado conteniendo durante años. Pero antes de que la primera frase saliera de su boca, todos pudieron sentirla. Esto no iba a ser un castigo. Iba a ser algo más grande. Elliot miró al personal reunido frente a él, no con ira ni con desprecio, sino con la serena gravedad de alguien que ha vivido lo suficiente para saber exactamente cómo funciona la gente. Sus manos descansaban suavemente sobre los brazos de su silla. Y cuando habló, no había actuación en su voz, solo verdad. No vine aquí hoy a tenderle una trampa a nadie, comenzó. No vine a pillar a nadie en un desliz ni a despedir a nadie. Persona. Ese no es mi papel. Nadie se movió. Vine porque visito nuestras sucursales cada pocos meses. No lo anuncio. No llevo traje. Simplemente llego, me siento, observo, hago preguntas sencillas, no para poner a prueba tus habilidades bancarias, sino para ver cómo tratan a la gente cuando parece que no tienen nada que ofrecerte. Terence bajó la mirada. La mujer de préstamos cambió de postura. Incluso Eduardo parecía contener la respiración. Hoy, continuó Elliot, no me trataron como cliente. No me llamaron hombre. Ni siquiera se dirigieron a mí como a un ser humano. Me hablaron como si fuera un problema, como si fuera una molestia. Hizo una pausa y la única razón por la que eso cambió fue cuando Megan se dio cuenta de que tenía poder. El silencio ahora era denso. No es incómodo, pero sí pesado. El tipo que hizo que cada persona pensara en lo que haría si estuviera ella detrás del escritorio. He pasado la mayor parte de mi vida adulta siendo subestimado, descartado, ignorado, dijo Elliot, con su voz aún tranquila. Y eso está bien. No necesito atención, he construido mi vida en silencio, sin necesidad de validación. Se giró ligeramente para mirar a Terence. Pero tuviste que algo no estaba bien y presionaste grabar. No dijiste una palabra, pero sabías que importaba. Eso requiere algo. Terence parecía aturdido. No sabía qué más hacer. Está bien, dijo Elliot. No era necesario arreglarlo. Solo hacía falta reconocerlo. Y lo hiciste. Luego miró a Eduardo. Hablaste no para protegerme sino porque era lo correcto. Eso significa más de lo que sabes. Eduardo asintió un poco abrumado. Honestamente pensé que me escribirían. Elliot dio una leve sonrisa. Quizás en otro banco. Este no. Se volvió hacia el grupo. Algunos de ustedes no dijeron nada. Entiendo. Es difícil cuando alguien por encima de ti actúa mal. La mayoría de la gente se congela. Pero quiero que recuerdes algo. Se inclinó ligeramente hacia adelante y su voz se volvió un poco más firme. La forma en que tratas a una persona cuando piensas que no puede ayudarte, esa es la versión de ti mismo que el mundo recuerda. Nadie parpadeó. No tienes que ser perfecto, no tienes que salvar el día, pero sí tienes que intentarlo. Cada vez que alguien entra por esa puerta, te está confiando algo más que dinero. Confían en que no los humillarás, ni los reducirás. Judith, todavía de pie cerca del costado, se secó silenciosamente una lágrima de su ojo. Elliot respiró hondo. Megan perdió su trabajo hoy. No por mí, porque ella expuso algo en sí misma que no debería existir en un lugar construido sobre la confianza. Miró a su alrededor una vez más. Esta rama puede ser mejor. Puedes establecer el tono. Puedes crear un lugar donde nadie se cuestione si pertenece o no. Esa elección no es mía. Es tuyo. Brian dio un paso adelante, aclarándose la garganta. Creo que todos necesitábamos escuchar eso. Señor. Elliot asintió lentamente. Entonces esperemos que lo lleves contigo. Empezó a desplazarse en su silla de ruedas hacia la puerta principal. No hubo aplausos ni grandes gestos, solo el silencioso murmullo de la gente procesando lo que acababan de presenciar. Pero cuando llegó a la entrada del vestíbulo, sucedió algo inesperado. Alguien dio un paso adelante, silenciosamente y respetuosamente, para hablar no como empleado o cliente,
sino como persona. La persona que dio un paso adelante fue el conserje, Clarence Duval, de 65 años, de movimientos lentos y que siempre llegaba temprano, incluso antes de que el personal fichara. La mayoría apenas lo notaba, a menos que estuviera empujando un trapeador o vaciando contenedores de basura, pero Elliot sí. Clarence asintió una vez. Señor, solo quiero agradecerle por cómo manejó esto. Elliot se giró ligeramente en su silla. ¿Y tú cómo te llamas? Clarence. Clarence Duval. Elliot dio una sonrisa tranquila. Un placer conocerte, Clarence. Clarence miró hacia abajo y luego volvió a mirar hacia arriba. He estado trabajando en esta sucursal desde que abrieron. 30 años, tal vez más. He visto gente ir y venir. He visto a personas ascender que no sabían mirar a los demás a los ojos. No dijo el nombre de Megan. No tenía por qué hacerlo. La voz de Clarence vaciló un poco. He limpiado los restos de gente que pensaba que era demasiado buena para saludarme. Ese tipo de cosas se quedan con el hombre. Elliot asintió lentamente. El respeto no viene de un título. No, señor. Clarence respondió. Seguro que no. Terence todavía estaba de pie cerca del cajero, observando todo esto desarrollarse como si se hubiera topado con una historia de la que no esperaba ser parte. La mujer de Louns dio un paso adelante, vacilante. Simplemente no sabía qué decir antes. Pero vi lo que pasó y debería haber dicho algo. Elliot la miró suavemente. Y ahora lo tienes. Ella pareció sorprendida por su respuesta, como si estuviera esperando que la regañaran, no que la reconocieran. Luego vino el silencioso movimiento de sillas. Algunos clientes comenzaron a recoger sus cosas. Algunos susurraron sus despedidas, pero nadie se movió rápidamente. Se quedaron allí como si todavía estuvieran tratando de comprender el peso de lo que habían visto. Cerca de la puerta, Judith alcanzó a Elliot una vez más. Si alguna vez decides asumir un papel de cara al público, dijo con una sonrisa. Seré el primero en la fila para votar por ti, se rió entre dientes. No hay señales de campaña en mi futuro. Judith se inclinó ligeramente. Ese discurso se quedará grabado en la mente de la gente. Esperemos que sus acciones estén a la altura, respondió Elliot. Brian se unió a ellos cerca de la puerta, sosteniendo un sobresellado. Redacté una carta de disculpas de la sucursal dirigida a usted personalmente, aunque dudo que capture el alcance completo del día. Elliot aceptó el sobre, pero no lo abrió. No estoy aquí para disculpas, Brian, dijo. Estoy aquí para ver quién es realmente esta rama, y la vi hoy. Brian miró por encima del hombro al personal. Estaremos mejores. No me lo digas, dijo Elliot. Muéstrales. Se quedaron en silencio por un momento. Entonces Brian extendió una mano. Elliot lo tomó. De vuelta en el mostrador de recepción, la ausencia de Megan se hizo evidente. La silla vacía, el portapapeles intacto. Todo quedó allí como un recordatorio de lo que acababa de suceder. Elliot comenzó a caminar hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, Terence lo alcanzó. «Señor Dandridge», preguntó un poco sin aliento. Elliot se detuvo. Terence se frotó las palmas de las manos, nervioso. «Me preguntaba si estarías dispuesto a volver. No para inspeccionarnos ni nada, sino para hablar con los nuevos empleados o incluso con los becarios. Creo que a la gente le vendría muy bien volver a escucharte», hizo una pausa Elliot. «Ese no es mi trabajo, hijo». «Lo sé», dijo Terence rápidamente. «Pero creo que importa». Había algo en la forma en que Terence lo dijo que me impactó. No era adulación, ni obligación, solo fe. Elliot consideró eso. «Lo pensaré». Terence asintió. «Gracias por hoy». Afuera, las puertas automáticas se abrieron. La luz del sol volvió a derramarse en el vestíbulo. Mientras Elliot avanzaba, una mujer, una de las clientas, se adelantó y le sostuvo la puerta. No porque lo necesitara, no porque ella tuviera que hacerlo, sino porque era decente. Elliot la miró.
Ella simplemente sonrió y dijo, «Que tenga un buen día, señor». «Usted también», dijo en voz baja. Pasó por la puerta, bajó por la rampa y entró en el silencio del estacionamiento. Pero incluso cuando desapareció de la vista, todos dentro de la sucursal sabían que algo había cambiado, no solo en la política, sino en la perspectiva. La rama permaneció en silencio mucho tiempo después de que Elliot se fue. Brian estaba de pie en el vestíbulo, con los brazos cruzados, observando al personal regresar a sus funciones uno por uno. No hubo risas, ni charlas, ni un movimiento casual de papeles para romper la tensión, solo el sonido de la realineación. Personas reevaluando lo que creían saber sobre el lugar donde trabajaban. En la sala de descanso, Terence estaba sentado con Eduardo, cada uno bebiendo tranquilamente de vasos de papel. Eduardo miró hacia arriba. ¿Alguna vez has visto algo así?, él preguntó. Terence meneó la cabeza. No en la vida real. Solo en las películas. Pero esto me pareció más honesto. Eduardo asintió lentamente. Eso es porque lo fue. Al final del pasillo, Clarence estaba empujando su trapeador sobre las baldosas un poco más lento de lo habitual. Se detuvo cerca de la ventana delantera y miró hacia afuera, sus ojos recorriendo el estacionamiento donde Elliot había desaparecido. No sonrió, pero había una ligereza en su rostro, una tranquila satisfacción, tal vez. Brian finalmente regresó a su oficina, con el sobre que Elliot había dejado intacto, todavía en su mano. Lo guardó en un cajón cerrado con llave, no porque necesitara estar escondido, sino porque algunas cosas no necesitaban ser exhibidas. Solo necesitaban existir. Pasó una hora, luego 2. Los clientes iban y venían. Se reanudaron las transacciones. Los teléfonos volvieron a sonar. En la superficie todo volvió a la normalidad. Pero no era lo mismo. Terence ahora saludó a cada persona en su mostrador con contacto visual directo. La joven de préstamos preguntó 3 veces si su cliente necesitaba algo más. Eduardo se quedó cerca del mostrador de recepción más tiempo de lo habitual, sin rondar, sino observando, y la ausencia de Megan resonó más fuerte que cualquier reprimenda. A última hora de la tarde, Judith ya había realizado una llamada a la empresa, dando su versión de los hechos, detallada, precisa y respetuosa. Ella no embelleció. Ella no exageró. Ella simplemente dijo la verdad. He trabajado con Guardian State durante mucho tiempo, dijo por teléfono. Y hoy vi algo que espero que nunca olvides. Su gente no. Necesita más entrenamiento. Necesitan más escucha. Esa cita circularía más tarde silenciosamente entre los altos funcionarios. De regreso a la sucursal, el adolescente que había estado sentado con su madre esa mañana regresó después de la escuela con un billete de $5. Se acercó al mostrador donde estaba Terence y dijo, «Solo quería decir que pensé que ese tipo era genial. Me gustó la forma en que no gritaba». Terence sonrió. «Yo también». El niño miró el comprobante de depósito que tenía en la mano. «Quiero abrir una cuenta aquí». Terence le entregó un bolígrafo. «La mejor decisión que tomarás hoy». En ese gesto, una simple interacción entre un niño y un empleado del banco, el estado de ánimo del día encontró su propósito. No se trataba de quien fue despedido o quien dio el mejor discurso. Se trataba de algo más pequeño, algo arraigado en la dignidad. Afuera, el sol empezó a ponerse. Las paredes de cristal del banco captaron la luz dorada, proyectando largas sombras en el vestíbulo. Clarence apagó la pulidora de piso. Eduardo cerró su cajón con llave. Terence revisó 2 veces los contadores. Entonces Brian entró en el centro del vestíbulo, miró a su alrededor y habló en voz baja. «Asegurémonos de que nunca más necesitemos un recordatorio como ese». Nadie respondió, pero lo escucharon. Y en un edificio donde las palabras habían tenido tanto peso ese día, el silencio finalmente se sintió merecido. Porque el poder no siempre se escucha en voz alta. Y un carácter que se muestra cuando nadie mira.
Esta no era solo una historia sobre un hombre en silla de ruedas o un empleado grosero. Era una historia sobre la percepción y lo que sucede cuando las personas revelan quiénes son realmente. En un mundo donde la amabilidad a menudo queda relegada a un segundo plano frente al estatus, Elliot Dandridge recordó a todos que el verdadero poder no entra a una sala exigiendo reconocimiento. Él observa, él escucha, y cuando el momento lo requiere, enseña. Si esta historia te hizo sentir algo, compártela. Si te hizo reflexionar, piensa en ello. Y si te hizo darte cuenta de que la forma en que tratas a las personas importa más que cualquier cosa en tu currículum, entonces haz algo al respecto. Suscríbete para conocer más historias reales que nos hagan detenernos, pensar y tal vez, solo tal vez, crecer un poco mejor.